Bueno, intentaré compartir la pantalla. Ok, si no se ve el que estoy compartiendo la pantalla, me dicen. De acuerdo, si observan, pues este día vamos a estudiar el contenido 2.3, cálculo de la medida de la diagonal de un ortoedro. Para comenzar, tenemos que conocer qué es un ortoedro. Y si nosotros nos vamos a nuestra vida diaria, ¿verdad? En algún momento hemos tenido alguna experiencia de tocar alguna caja, eh, ya sea un par de zapatos o cualquier electrodoméstico que se haya adquirido, o en fin, puede ser alguna compra en el supermercado. La cuestión es haber tenido alguna experiencia con una caja. Todos hemos tenido una experiencia con una caja. Pues una caja en realidad es un ortoedro. ¿Y cuál es la característica de los ortoedros? Las cajas son, las caras son cada una de las partes del ortoedro que nosotros vemos en una caja. ¿Sí? Podemos decir las superficies. Entonces, si nosotros observamos en una caja, se forman ángulos de 90 grados en cada una de sus superficies, en cada una de las caras. Los ángulos de 90 grados se les llaman ángulos rectos. Y es por esa razón que vamos a trabajar con un ortoedro, porque para poder aplicar el teorema de Pitágoras se necesita, ¿verdad? Que los triángulos que vamos a estar trabajando sean triángulos rectángulos, es decir, que tengan un ángulo de 90 grados. Entonces, por esa razón, el ortoedro es aplicable el cálculo de alguna diagonal con el teorema de Pitágoras, porque se forman ángulos de 90 grados. ¿De acuerdo? Forman ángulos de 90 grados y podemos formar triángulos rectángulos. Son los triángulos rectángulos, son los triángulos que tienen ángulos de 90 grados. Y si ustedes observan ahí en la parte de la izquierda, ¿verdad? En el recuadro, haré una captura y lo señalaré. ¿Sí? En esta parte de acá, observen, pues nos vamos a la original. Ahí nos da la información, ¿verdad? Sí. Nos dice, un ortoedro es un prisma recto y tiene la característica de sus caras, de que sus caras forman entre sí ángulos rectos, es lo que les estaba explicando. Y usualmente, ¿verdad? Las cajas utilizan la forma de ortoedros para su construcción. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el problema inicial. Y en el problema inicial nos hacen una simple pregunta. ¿Cuál es la medida de la diagonal CE del siguiente ortoedro? Ok. Pregunto, ¿alguien de ustedes sabe cómo hacer el cálculo de S? ¿No? Pues lo vamos a aprender en este momento. Voy a compartir la cámara, ¿verdad? De mi celular para que podamos ver los cálculos. Vale, aquí tengo resumido el problema inicial. Me pide que encuentre la medida de CE. Vale, si se fijan, ese ortoedro lo he construido que cada una de sus aristas sean de color negro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el segmento que nos están pidiendo encontrar es CE. Desde el punto C, desde el punto vértice C hasta E, esta diagonal nos están pidiendo. Y tienen que tener creatividad en la visualización, ¿verdad? Geométrica. Tienen que imaginarse la caja
de que de una esquina se traza una diagonal hacia la esquina opuesta, ¿verdad? Ya, entonces ese es el cálculo que debemos de hacer. Y nos dan la siguiente información. Nos dicen que la altura del ortoedro es 4 centímetros. El largo es 5 centímetros y el ancho es 3 centímetros. Tenemos esa información. Lo primero que debemos de hacer es extraer los triángulos que están involucrados. Y voy a extraer el triángulo ACE, ¿sí? Extraigo el triángulo, ¿sí? ACE. Observen, el triángulo ACE. Lo voy a extraer, lo voy a colocar aparte para poder trabajar con él. Y sabemos que este triángulo, pues, esta parte de acá mide 4 centímetros. Vaya, y como una de las cosas o de las características que tienen los ortoedros es que sus caras son, bueno, forman ángulos rectos, está constituida o construida con ángulos rectos. Entonces, significa, ¿sí? Vean bien, esta parte, el rectángulo de A, B, C, D es una superficie. Y sobre esa superficie EA forma un ángulo de 90 grados porque esa es la superficie. Esta línea está sobre AC, que está en color rojo, está sobre la superficie, sobre esa cara. Entonces ahí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y lo simbolizamos de esta forma, con la escuadra. Entonces forma un ángulo de 90 grados. No conocemos EC, no conocemos AC. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras nos piden EC, ¿verdad? O CE. Ese es el segmento que nos están pidiendo encontrar cuál es su medida. Bueno, no lo tenemos, pero tenemos otra información. Bueno, tenemos que al trazar la diagonal AC, se nos forma el triángulo ABC, ¿sí? Entonces vamos a darle los vértices. Se nos forma el triángulo ABC. ¿Lo observan? Y ese triángulo tiene la siguiente información. El segmento AB mide 5 centímetros y el segmento BC mide 3 centímetros. Tenemos que encontrar AC para obtener este lado de este triángulo. Vean que estos dos triángulos que he extraído, AC es este mismo segmento que está acá. Lo único que he hecho es separarlos. De hecho, si yo lo traslado, pues aquí lo puedo unir, ¿verdad? Pero los estamos trabajando aparte. Entonces, si encuentro AC, ya tendría esta dimensión y ya puedo encontrar EC. ¿Por qué? Porque para poder aplicar el teorema de Pitágoras, tengo que conocer dos de los tres elementos que están involucrados. ¿Sí? ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Recuerden esta parte. Si yo tengo un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Un triángulo rectángulo de segmentos B mayúscula, porque los vértices es con mayúscula, y C, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Digamos que este triángulo tiene dimensiones B, A y C. Son las dimensiones de cada uno de los lados. Es decir, que el lado CA o AC mide B, BC mide A y AB mide C. Significa de que C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. Y pues este triángulo tiene que ser rectángulo, es decir, un triángulo recto. Por eso es que necesitamos conocer por lo menos dos elementos, ya sea un cateto o la hipotenusa, otro cateto y la hipotenusa, o los dos catetos y no conocer la hipotenusa. En este caso, observen que
como estamos diciendo que las caras son rectangulares, forman ángulos rectos, y esta pues una diagonal AC. Entonces este ángulo de acá en realidad es un ángulo de 90 grados. Con la escuadra lo simbolizamos. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y recordemos siempre que el segmento que está enfrente, es decir, que está opuesto al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. ¿Ya? Entonces aquí podemos encontrar AC. ¿Sí? ¿Por qué? AC es la hipotenusa del triángulo ABC. Si AC es la hipotenusa del triángulo ABC, tendríamos lo siguiente, de que AC al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 5 al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Más 3 al cuadrado. Luego hacemos las operaciones. AC al cuadrado, y esto es del triángulo ABC, ¿verdad? Esto es del triángulo ABC. ¿Sí? Tenemos que AC al cuadrado sigue siendo 5 al cuadrado es 25. Más 3 al cuadrado, que sería, perdón, 3 al cuadrado es 9. Entonces AC al cuadrado sería 25 más 9. Entonces AC al cuadrado sería igual a 25 más 9, 34. Bueno, si fuera 36 tendría raíz exacta, ¿verdad? Entonces venimos y decimos, aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, porque yo necesito AC, y para eliminarme el cuadrado pues solo aplico raíz cuadrada en ambos lados, en ambos miembros de la ecuación. Se elimina la raíz con el exponente y me queda de que AC es igual a raíz de 34, ¿verdad? Bueno, pero 34 yo lo puedo simplificar de alguna forma, ¿verdad? Veamos. 34 tiene mitad, que es 17. ¿Sí? Y bueno, 17 no tiene ninguno. Pues no se puede simplificar. Entonces me queda de que AC es igual a 34. Bueno, entonces nos queda de que el segmento AC es igual a la raíz de 34. ¿Ya? Entonces aquí tengo que AC es raíz de 34. ¿Ya? Bueno, entonces significa que en el triángulo ACE también, bueno, ACE es raíz de 34. Ahora, ¿cómo encuentro? Porque lo que me están pidiendo es encontrar, ¿verdad? Encuentra la medida de CE. 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 Entonces vean que el triángulo ACE es rectángulo y ya tengo dos de sus catetos. Tengo que encontrar la hipotenusa. Entonces, del triángulo AS, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente. Voy a obtener que CE al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Porque es la hipotenusa. Vean, CE es la hipotenusa porque es el segmento que está opuesto al ángulo de 90 grados. Va a ser igual a 4 al cuadrado más raíz de 34 al cuadrado.
Bueno, entonces CE al cuadrado sería igual a 4 al cuadrado es 16, más la raíz de 34 al cuadrado, se elimina la raíz con el exponente. Me queda 34. Luego, simplemente hago la suma, ¿verdad? CE al cuadrado es igual a 16 más 34, pues sería 40, 50. Luego, aplico raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, ¿verdad? Se me elimina la raíz con el exponente y me queda de que CE es igual a la raíz de 50. Veamos si podemos simplificar la raíz de 50. 50, veamos, tiene mitad que 25, tiene quinta que es 5 y esto tiene quinta que es 1. Entonces significa que 50, ¿cómo lo puedo escribir? 50 lo puedo escribir como 5 al cuadrado, 5 por 5, 5 por 5, 5 al cuadrado, por 2, ¿verdad? Entonces me quedaría de que CE lo puedo escribir como la raíz de... Ahora 50, ¿cómo lo puedo escribir? Como 5 al cuadrado por 2. Entonces CE lo puedo escribir, distribuyo la raíz, me queda 5 al cuadrado por la raíz de 2, ¿ya? Pero aquí el cuadrado se elimina con el exponente y me quedaría que C es igual a 5 la raíz de 2, 5 por raíz de 2. Y aquí está el segmento C.